Ahí está grabando. Sí. Tenemos 2 clases a recuperar por distintos problemas. En una oportunidad tuvo problemas el profesor y el día de ayer estaba muy mala la conexión en Tartagal. Entonces no pudo entrar ni el profesor ni los alumnos. Esas 2 clases se van a recuperar la próxima semana. Fíjense en la plataforma. Ya está puesto que en la clase que no se dio el lunes pasado por un problema de fuerza mayor del profesor, esa clase se va a dar el próximo lunes, que es 2 de agosto, en el mismo horario. Y el link lo va a poner el profesor en la plataforma, como siempre. Y la clase de ayer también va a ser recuperada. Tenemos que combinar cuando nos asignan el Zoom. Entonces, eso va a ser informado en la plataforma apenas cerremos fecha posible con el departamento de sistemas. Y allí ya, uy, perdón, oh, me ahogué. Y allí ya terminaríamos el dictado. Nos queda para la clase de hoy lo que hubiera sido la última clase, referido a los recursos de la seguridad social. Tenemos una hora para este tema y tratamos de transmitirle los aspectos más importantes porque es un tema que en sí mismo llevaría varias clases. Entonces, vamos a compartir la pantalla y nos vamos a detener, como les dije, en los aspectos que sean significativos para este tiempo que tenemos disponible. Así deberían ver. Vamos a sacar los cuadros. Ponemos modo presentación. Esta sería la última unidad, como les dije. Tenemos ahí personas en la sala de espera. Bueno, no me aparece cómo admitirlos. Ahí está. Admitir Toro, admitir Alfaro. Sí, se están uniendo, no sé por qué demora tanto. Es que está mala la conexión. Mm. Sí, sigue entrando una alumna. Bien, avanzamos nomás. Decía entonces que nos vamos a detener en los temas que presentamos acá en el índice, en el menú. No todos van a ser desarrollados en extensión, habida cuenta que no nos da el tiempo que necesitaríamos. Sí, algunas cuestiones ustedes las podrán ver solitos, como lo que es la evolución histórica, cuáles son las distintas etapas por las que atravesaron los que hoy llamamos los recursos de la seguridad social, y que comenzaron como medidas de protección de los ciudadanos, protección social de los ciudadanos, luego se transformó en tipos de seguros sociales, y hoy por hoy es un concepto muchísimo más amplio, más abarcativo dentro de las políticas de Estado, que incluso se incluyen dentro de los derechos humanos de los ciudadanos. Tiene una concepción muchísimo más amplia, lo que no quita que es una problemática mundial en cuanto a la financiación de estos regímenes. Habida cuenta de que, por un lado, las personas tenemos una esperanza de vida mayor que en los años en que estas protecciones comenzaron, y por otro lado, las personas que ingresan al mercado laboral lo hacen cada vez más tarde. Entonces, los aportantes de hoy, que
sirven en cuanto a esos aportes para mantener a quienes necesitan la protección de estos recursos en el día de hoy, proporcionalmente cada vez son menores a la cantidad de personas a proteger. O sea, dicho en términos más sencillos, cada vez vivimos más, cada vez hay más jubilados, entonces es más difícil la financiación de los distintos regímenes jubilatorios, porque las personas que aportan, o sea, el aporte de las personas, es lo que sirve para pagar las jubilaciones de hoy. Y eso está como desbalanceado a nivel mundial y requiere de mucho esfuerzo por parte de quienes llevan adelante la política respectiva. Bien, vamos a sacar un cuadrito que tengo acá molestando. Dicho muy rápidamente lo que refiere a estos aspectos. Lo que acabo de decir está un poquito desarrollado en estos puntos. Al final tenemos la bibliografía, pero básicamente es lo que estuvimos diciendo. Y es importante señalar que en esta segunda etapa, cuando pasamos al sistema de seguros sociales, allí comienzan a regir los principios de solidaridad, obligatoriedad y subsidiariedad por parte del Estado. ¿Qué quiere decir que estos regímenes son solidarios? Un poco lo que estuve explicando recién, que el aporte de los trabajadores activos del presente no son los que se van a utilizar para pagarles la jubilación a esos aportantes de hoy, sino que esos aportes de hoy, los aportes presentes, sirven para hacer frente a quienes hoy se están jubilando. Del mismo modo que los que hoy se están jubilando o están jubilados, en su momento hicieron los aportes, tanto en cabeza del empleado como del empleador, para pagar las jubilaciones de los que en ese momento eran los jubilados que necesitaban de estos recursos. Entonces, así se plantea el esquema de manera tal que somos solidarios hoy con los que están jubilados y que aportaron en el pasado. Y cuando los que hoy estamos aportando nos jubilemos, nos vamos a jubilar y vamos a recibir esos recursos desde el Estado con la solidaridad de los que en ese momento sean los trabajadores activos, que como dije, aporta tanto el empleado como el empleador. El sistema es viable en tanto y en cuanto sea obligatorio. Y sobre esto creo que huelgan los comentarios. Y el Estado actúa en forma subsidiaria porque muchísimas veces tiene que salir a cubrir los recursos que no han sido aportados por distintos motivos. O en el caso de personas que por alguna situación extrema necesiten de esa asistencia del Estado, aunque ni ellos ni sus empleadores hayan hecho los aportes en su momento. Entonces, en este punto encontramos, por ejemplo, las jubilaciones que recibieron las amas de casa. Ahora mismo se está planteando alguno de estos subsidios, porque en realidad como no aportaron, tienen visos de subsidios para personas que están necesitando de los mismos y no han tenido, como dije, los aportes respectivos. Avanzamos un poquito más. Y en esta última etapa dijimos de que tiene mucho que ver con los derechos humanos, con las declaraciones del hombre, que seguramente ustedes ya lo vieron en distintas otras materias, no vamos a volver sobre ese tema, solo rescatar al respecto lo que decimos al final de la pantalla: toda persona, en cuanto miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.
Entonces, el punto desde la política del Estado está cómo brindarle esa seguridad social a todos y cada uno de los ciudadanos que lo necesitan. En principio, entonces dijimos, de forma solidaria, aportamos los que trabajamos para poder sustentar a los que están jubilados o a los que necesitan de esa seguridad social. Si nos detenemos conceptualmente en estos recursos, decimos que son el conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las denominadas contingencias sociales, ¿m? Y que tienen que ver, por un lado, con la edad, las decimos un poquito más abajo, ¿m? Las biológicas, que tienen que ver con la edad avanzada de las personas, con la muerte, con la enfermedad. Algunas son patológicas, enfermedades adquiridas durante la vida de la persona, accidentes que pudiera tener o alguna invalidez que pudiera padecer. Y desde el punto de vista económico, económico-social, tiene que ver con el desempleo. En general, los países tienen un seguro de desempleo para quienes lo pierden bajo determinadas condiciones. Y la otra forma también de llegar con esta seguridad social es a través de las cargas de familia, abonando por distintos conceptos, pero básicamente se abona por cada hijo, se abona por cada hijo que estudia, y los conceptos transitan básicamente por ese tipo de coberturas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que se le otorga a todo nacido. Por supuesto que se le abona a los padres, y es de una amplitud o de una aplicación generalizada, que si bien es cierto, esa asignación en mi concepto es bienvenida, ha sido bien recibida, pero hay otros tipos de subsidios que a la postre terminan expulsando a las personas del mercado laboral, porque prefieren tener el subsidio a ingresar al mercado laboral, y ese es uno de los círculos viciosos que necesitamos romper, porque un subsidio tiene que ser por una causa muy justificada, de alguien que realmente lo necesite, por un tiempo determinado, o en algunos casos, como por ejemplo frente a la invalidez, seguramente que será sin solución de continuidad. Lo cierto es que con esto quiero significar que deben existir pautas para otorgar estos subsidios, y de algún modo permitir que quien temporariamente lo tiene reingrese al mercado laboral, porque ese es el círculo virtuoso, según lo que he tratado de explicar en estos minutos, que los que trabajan aportan para que los que necesitan de estos recursos puedan recibirlos. Pero si las personas, a ver, vamos a hacer entrar a quienes están en la sala de espera. Bien, lo que no sé si estaba Valeria o Valeria se fue. Ah, ahí está. Bien. A ver si no me aparecen los carteles todo el tiempo. Decía entonces que si estos subsidios son sin solución de continuidad y el ciudadano recibe, además de la asignación universal por hijo, que esa me parece que es una buena asignación, pero además recibe una cantidad de subsidios con distintas denominaciones, de modo tal que esos subsidios desaparecen si la persona ingresa al mercado laboral. Por supuesto que va a preferir, en muchísimos casos, tener los subsidios a ingresar al mercado laboral. Y esa es una falencia, a mi modo de ver, de estas asignaciones sin un estudio suficiente y adecuado que involucra, por supuesto, también lo que tiene que ver con, no solamente con la economía, sino con la sociología, filosofía, con la política que tiene el Estado, que no debe ser una política demagógica, sino una política de ayuda al ciudadano. Vamos a avanzar un poquito más.
A ver, ahí pasó. Este es un punto importante. Lo que dijimos es todo introductorio, ustedes lo pueden ver en los distintos textos, simplemente como una presentación a esta temática y transmitirles muy resumidamente dónde estamos parados, tanto a nivel mundial como en la República Argentina, con muchísimas dificultades para que estos regímenes funcionen de una manera adecuada. En cuanto a la naturaleza jurídica, que como dije es un tema muy importante y aún controvertido, la Corte ha tenido distintas posturas. Históricamente dijo que no tienen naturaleza tributaria. Acá le estamos señalando una causa del año 77, Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, CASFEC, y Jacobo Peuser o Peuser S.A., contra el Estado. Allí se dijo que no tienen naturaleza tributaria. Luego tuvimos otra causa donde dentro del desarrollo de la causa la Corte dijo que las exenciones impositivas deben resultar del texto de la ley y se estaba refiriendo a aportes de la seguridad social. Entonces, al expresarlo de esta manera, da la impresión que se inclinó por la naturaleza tributaria. Esta causa es Hospital Británico del 13 de septiembre del año 83. Pero, una de las causas más importantes es la que sigue a continuación, Urquía Peretti contra el Estado Nacional del 16 de septiembre del año 99. Allí la Corte, en un fallo político, dijo que los recursos de la seguridad social tienen naturaleza previsional. O sea, quiso decir, no tienen naturaleza tributaria o en todo caso negó la naturaleza tributaria. Y digo que es un fallo político porque se trataba de un pedido de compensación del contribuyente que tenía excesivos saldos a favor en el IVA y en un momento de crisis, en uno de los tantos que tuvimos en esa década del 90, el contribuyente se atrasó con el pago de los recursos de la seguridad social y pretendía válidamente, a mi modo de ver, compensar lo que el Estado le debía en concepto de IVA, porque tenía saldo a favor. Esto significa que el Estado le debía a Urquía Peretti, Sociedad Anónima, esos importes, y por otro lado, esta sociedad debía sus recursos de la seguridad social a las arcas estatales. Pretendía una compensación. Para que exista una compensación, tiene que tratarse de conceptos de la misma naturaleza y por eso son compensables. Entonces, la Corte, decimos, para evitar que se produzca esa compensación, a nuestro modo de ver, acompañando la política del Ejecutivo, esto quiere decir que el Ejecutivo no tenía ninguna intención de ceder frente a esas compensaciones, la Corte se expidió diciendo de que, como tienen naturaleza previsional, no podía compensarse, porque era como compensar papas con manzanas. Llegamos al último fallo que tenemos allí mencionado, que es un fallo bastante poco conocido, muy poco conocido, y ya tiene sus años, es del 18 de junio del año 2008, y tiene entre partes a la provincia de San Juan contra la AFIP, y allí sí la Corte se expidió por la naturaleza tributaria. Como digo, no tiene mucha difusión este fallo y siguen los dimes y diretes en cuanto a la naturaleza tributaria o no de los recursos. Para nosotros tienen naturaleza tributaria y ahora ya con un fallo de Corte que nos costó, la verdad, conseguirlo, porque fíjense que es del año 2008 y hasta no hace tanto no lo conocíamos. Así que seguíamos utilizando la doctrina del fallo Urquía Peretti. Pero ahora cuando les preguntamos a ustedes acerca de la naturaleza jurídica de los recursos de la seguridad social, deben contestar que esa naturaleza es tributaria.
Así que para que lo tengan en cuenta, para que subrayen, para que marquen, porque es una de las preguntas que solemos hacerle. ¿Y cuál es la importancia de que tengan naturaleza tributaria? Y esa importancia es respecto de las normas que aplican. De hecho, el Estado ha sido contradictorio en cuanto a su postura, porque muchísimas veces las leyes se han referido a los recursos de la seguridad social como si fueran tributos. Luego alguien advirtió que eso sucedía y entonces donde decía tributos cambiaron por recursos de la seguridad social, donde decía contribuyente borraron y pusieron empleador, y así fueron adaptando la redacción que el mismo Estado había emitido, y las reformas donde se mencionaban a los recursos de la seguridad social como si fueran tributos y a los empleadores como si fueran contribuyentes, previo a que se sancionen en el Congreso, esos proyectos de ley sufrieron estas correcciones. Entonces allí uno puede notar que no tenía del todo claro quien nos gobernaba en cada momento cuál era realmente la naturaleza jurídica. Pero, como vamos a ver, muchos aspectos se rigen por la 11683 y otros aspectos se rigen por normas concretas y específicas. Entonces, si les tenemos que decir en términos prácticos, no en términos jurídicos, porque en términos jurídicos la Corte ya lo dijo, ya interpretó que tienen naturaleza tributaria, pero en términos prácticos todavía seguimos en una zona gris, todavía seguimos en una nebulosa, y de esa nebulosa les vamos a transmitir las cuestiones más importantes, no todas, pero sí como para que ustedes ya comiencen a tener un conocimiento mínimo, porque no es un conocimiento acabado de esta temática. Acá les transmitimos las distintas posturas, esto lo voy a pasar porque lo pueden ver ustedes solitos. Por ejemplo, el doctor Daniel Pérez, que es un profesor de nuestro posgrado, a ver, vamos a admitir. Bien. Él tiene la inclinación contundente de que se trata de un tributo y que respecto de estos recursos se pueden analizar tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos, que son elementos que contiene todo hecho imponible. Dice él que uno puede visualizar muy fácilmente los aspectos materiales, temporales, espaciales, cuantitativos, que esto tiene que ver con la base de imposición, y el elemento subjetivo, que serían los sujetos obligados. Por un lado, el empleado, y por otro lado, el empleador. Perdón, que esto se... Uy, perdón. Ay, perdón. Ahí estamos. Vamos a tratar de detenernos un poquito más en lo que el doctor Pérez llama el test jurídico tributario, para darnos cuenta que los recursos de la seguridad social tienen naturaleza tributaria. El elemento objetivo que habíamos mencionado se abre en material, temporal, espacial y cuantitativo. ¿Para quiénes? Para el trabajador que realiza un trabajo en relación de dependencia y que tiene obligación de aportar, y lo hace vía una retención que le practica su empleador. Este sujeto es el que utiliza la mano de obra como factor de la producción, de los servicios o del comercio. Acá se dice como factor de la producción de una manera genérica, pero es abarcativo de las distintas etapas económicas y de las distintas formas, tanto las comerciales como las industriales, como las de prestaciones de servicios o locaciones de obras, en toda la apertura. ¿Cuál sería el aspecto material? El contrato de trabajo que se entabla entre estos dos sujetos. Pero también puede ser que nos encontremos frente a un trabajador independiente, el que llamamos autónomo.
allí también vamos a tener el elemento material respecto de esa persona que realiza un trabajo independiente. Temporalmente, el aporte y la contribución que hace el empleador, para el trabajador se llama aporte, para el empleador se llama contribución, es con que contribuye al régimen. En cambio, el trabajador es lo que él aporta de su propio trabajo. Decía entonces que el aspecto temporal es mensual, el aspecto espacial es nacional, perdón. Y el aspecto cuantitativo, ya lo habíamos mencionado, es la base imponible, dada por la remuneración neta en el caso del empleado en relación de dependencia, y una base presunta para los trabajadores independientes o autónomos. Esto les podemos preguntar en los exámenes, y la pregunta podría estar dada por cuál es la base imponible en los recursos de la seguridad social respecto de los aportes del trabajador y la contribución del empleador. Y la respuesta es que la base imponible es la remuneración neta. Y si hacemos la misma pregunta para los autónomos, habrán de contestar que esa base es una base presunta. El elemento subjetivo, ya lo habíamos mencionado, acá volvemos a indicarlo. Por un lado es el trabajador, por otro lado es el empleador, o el trabajador autónomo o independiente, en los casos que no exista una relación de dependencia. Cuando tenemos que ubicar a los recursos de la seguridad social en la clasificación que conocemos de los tributos, la clasificación tripartita entre impuestos, tasas y contribuciones, dentro de esta apertura, la inclinación es por decir que se trata de contribuciones para fiscales como tributos de la seguridad social. O sea, no es un impuesto, no es una tasa, es una contribución. No es una contribución de mejora. ¿Se acuerdan que la contribución de mejora implicaba una mejora, valga la redundancia, un beneficio, un mayor valor, por ejemplo, en un inmueble? ¿Por qué? Por una acción del Estado que mejoraba de alguna manera el entorno, por ejemplo, la pavimentación de las calles, por ejemplo, un puente que hacía falta o alguna obra de esa naturaleza, y entonces esa mejora que se traduce en un beneficio para el inmueble es la que se denomina contribución de mejoras. Este concepto está alejado de lo que acabo de decir, por lo tanto no es una contribución de mejora, no es un peaje, porque el peaje es el tributo que se paga por circular, dicho muy rápidamente. Entonces está dentro del subgrupo de las parafiscales. Otros autores hacen una apertura cuatripartita y distinguen entre impuestos, tasas, contribuciones y tributos de la seguridad social, como una cuarta especie dentro del género tributo. Y hay otra distinción entre tributos aplicados y tributos no aplicados. En estos últimos estarían los recursos de la seguridad social. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se compone este sistema? Que es un sistema que tiene sus complejidades. Y tiene sus complejidades también en cuanto a la financiación, que acá nosotros lo estamos resumiendo a lo que aporta el empleado y lo que contribuye el empleador. Pero también hay otras fuentes de financiamiento. Esto lo digo como al pasar y ejemplifico. Muchos tributos tienen su recaudación destinada en una buena proporción a los recursos de la seguridad social. Por ejemplo, en el impuesto sobre los bienes personales, la misma ley indica que una parte de esa recaudación va a parar a los recursos de la seguridad social para tener una mejor financiación por los problemas que ya he tratado de transmitirles al principio. ¿Cómo se compone entonces este sistema único de la seguridad social?
según este decreto, el 2284 del año 91. Y tenemos distintos subsistemas. Tenemos el subsistema previsional, el que llamamos SIPA, regido por las normas que vamos indicando hacia la derecha. Luego tenemos el subsistema de asignaciones familiares con su ley respectiva, el subsistema de desempleo, que es el que habíamos mencionado, que bajo determinadas condiciones y requisitos es el que va a permitir que las personas desempleadas reciban una parte de estos recursos, o sea, que tengan un ingreso, que puedan sobrevivir. El otro subsistema es el de riesgos de trabajo, con la ley respectiva, cubre los siniestros que se puedan materializar en el ámbito laboral o mientras el empleado va de su casa al trabajo o del trabajo a su casa. Y también tenemos otro subsistema que es la RENATEA con una ley específica. Y luego tenemos el Sistema Nacional del Seguro de Salud, separado del que se denomina de Seguridad Social. Y este se rige por una ley que es la 23.661. Y allí tenemos dos ítems importantes. Por un lado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que tiene una ley específica que es muy vieja, una ley muy vieja, por el número se pueden dar cuenta, 19032, que para resumirlo sería la parte jubilatoria. ¿De quiénes? De los jubilados. Y por otro lado, en este Sistema Nacional de Seguro de Salud, lo dije mal, sería la parte de seguro de salud para los jubilados. Creo que lo dije mal. Si lo dije mal, lo corrijo. Sería la parte que cubre el seguro de salud o la contingencia de salud para los jubilados y pensionados. Y por otro lado, mismo concepto, cobertura de salud a través de las obras sociales nacionales, que tienen su norma específica. Esto es lo que llamamos la obra social. Cuando decimos aportamos a la obra social, bueno, es esto, que también tiene una parte que corresponde al empleado y otra parte que corresponde al empleador. Si vamos a las particularidades, tenemos, como dije unos minutos atrás, no solamente una cantidad de normas que, como ven, ya no sé si ya hemos pasado 10 normas distintas o más, y no me detengo ni en los números porque no son importantes, no importa los números de leyes ni los números de decretos porque son tantos que pierden realmente entidad frente a lo que buscamos. Y también les dije que la complejidad de este sistema hace que tengamos determinadas características propias de los recursos de la seguridad social y otras que tienen un punto de contacto con los tributos en la 11.683, en la ley 11.683. Por ejemplo, referido a la determinación de oficio, se utiliza un procedimiento propio. Esto es importante porque también les podemos preguntar, no nos detenemos en cómo se realiza el procedimiento, ustedes se pueden ubicar que hacer una determinación de oficio es llegar al monto que según el Estado adeuda, en este caso, el empleador, o que puede adeudar un trabajador independiente. ¿Quién hace esa determinación? La hace el Estado, por eso se llama determinación de oficio. Entonces decía, no nos vamos a detener, como lo hacemos en la 11.683, de cuáles son los distintos pasos, pero sí que sepan de que tiene un procedimiento propio, regido por una resolución, que es esa resolución que estamos mencionando allí, 79 del año 98. Entonces, en este punto no nos sirve la 11.683, y sí es un tema que ustedes deben conocer y que solemos preguntar. La determinación de oficio en los recursos de la seguridad social se rige por la ley 11.683, y la respuesta ¿cuál sería? Que no. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento propio. Lo mismo respecto del régimen recursivo. Para esa determinación de oficio,
existe un régimen recursivo especial en la misma resolución. Tampoco nos sirve entonces el régimen recursivo de la determinación de oficio de la 11683. Acá estamos en dos ámbitos distintos. En cuanto al fuero judicial, tiene un fuero judicial especial. Es la Cámara Federal de la Seguridad Social que actúa en Capital Federal. Ese es el fuero que nos corresponde, totalmente distinto del que utilizamos para los tributos. Y además, la ventaja en este caso es que es un tribunal especializado. Esa es una gran ventaja. Respecto del Solve et Repete, que es un instituto que lo tendrían que haber visto en las dos clases que han pasado con el doctor Hernández Berni, también tenemos algunas diferencias. ¿Qué significa este instituto del Solve et Repete? Lo vamos a decir muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero lo van a ver más en detalle en las dos clases que tenemos que recuperar. Y este también es un tema bastante importante y solemos preguntarles. ¿Qué significa? Significa que para acceder a la justicia, el contribuyente, en este caso sería el empleador, o podría ser el autónomo, para acceder a la justicia y discutir respecto de un tema que considere tiene razón, tiene que pagar lo que el fisco le está reclamando. Y una vez que paga, tiene acceso a la justicia. Luego, si la justicia le da la razón a este empleador o a este autónomo, si le da la razón, ese dinero que ha tenido que ingresar se le devuelve. Solve et repete, quiere decir, pague y después repita. O sea, pague lo que el fisco le está reclamando y si después usted tiene razón, repita quiere decir que se le van a devolver esos importes. Entonces, por ejemplo, supongamos que el fisco le determina a un empleador 100 pesos de recursos o en conceptos de recursos de la seguridad social. Y el empleador cree que le asiste razón, que no debe esos 100 pesos y que por lo tanto va a recurrir a la Cámara Federal de la Seguridad Social. ¿Qué implica este instituto? Que para poder acceder a la Cámara tiene que pagar los 100 pesos. Aunque crea que tiene razón, tiene que pagar los 100 pesos y recién le van a permitir el acceso a la Cámara Federal. Entonces, pague. Y después, si usted tiene razón, vamos a suponer que la Cámara Federal le da la razón al empleador. Y vamos a suponer que el fisco no sigue apelando, porque podría seguir, el fisco podría apelar y llegar a la Corte. También el contribuyente, en este caso el empleador, también puede apelar y llegar a la Corte cuando el fallo no le resulte favorable. Pero vamos a suponer que le resultó favorable. O sea, la Cámara le da la razón al empleador y no debe los 100 pesos, pero ya los pagó. Para poder acceder a la justicia, los pagó. ¿Qué quiere decir entonces que lo va a repetir? Que se lo van a devolver. Va a pedir que le devuelvan, porque como tiene razón, ese dinero no es adeudado por el empleador y sería un enriquecimiento sin causa en cabeza del Estado. O sea, sería un dinero que no le corresponde tener al Tesoro Nacional. Entonces se lo devuelve. Vamos a ver que se puede sortear este paso, este requisito. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo mismo, si no tenemos tiempo, lo van a ver con el doctor Hernández Berni en mayor detalle. Entonces decimos que hay una vigencia irrestricta a los fines de la apelación judicial con este instituto del Solve et Repete. Incluso algunos jueces son muy estrictos y, por ejemplo, si el Estado determinó recurso de la Seguridad Social, determinó intereses y determinó sanciones, algunos jueces son muy estrictos y exigen que para poder acceder tienen que solve, quiere decir tienen que pagar tanto lo que corresponde al recurso de la Seguridad Social como lo que corresponde a los intereses como lo que corresponde a las sanciones, lo cual
resulta excesivo. ¿Y por qué existe este instituto? También lo van a ver con el doctor Hernández Berni, pero podemos decir de manera muy simple y resumida que se supone que el Estado es ético, se supone que el Estado no va a hacer una determinación temeraria, que si el Estado reclama al empleador una deuda, es porque el Estado está convencido de que tiene razón, porque hay una semiprueba de veracidad de esa deuda. Se supone que el Estado nunca reclamaría algo que no le corresponde, que el Estado no actuaría fuera de la ley, por el contrario, se supone que siempre va a estar atado a la ley y que lo va a hacer con ética, que lo va a hacer respetando todos los principios constitucionales, entre esos el de seguridad jurídica. Bueno, esto puede estar en bastante duda en muchos casos, porque son muchos los casos de los contribuyentes tienen razón. Lo cierto es que ese es el fin fundamental, de que el Estado no le va a exigir ese dinero si es que no tiene una casi prueba completa de que tiene razón. En el punto siguiente, respecto de la prescripción, esto también es importante, porque la prescripción para los recursos de la Seguridad Social son más amplios. No tenemos acá el distingo entre 5 y 10 años que sí tenemos para los tributos. Acá toda la prescripción se rige por los 10 años. ¿Y esto por qué? Porque acá el bien jurídico protegido, que es justamente la seguridad de los ciudadanos en esos subsistemas que hemos tratado de mencionar, si eso es lo que estamos tratando de proteger o de brindar a la ciudadanía, entonces se le debe dar un margen más amplio al Estado para que pueda revisar que quienes tienen que hacer los aportes y contribuciones lo están haciendo en tiempo y forma. Había cuenta de cuál es la finalidad última de recaudar estos importes. Y este sí es un tema preocupante respecto de la posición judicial que todavía tienen los jueces, valga la redundancia, sobre el aspecto objetivo de las infracciones. Cuando vimos el derecho tributario penal en el ámbito de la 11683, y obviamente con más razón en la Ley Penal Tributaria y Previsional, dijimos que las infracciones o los delitos deben atribuirse subjetivamente a que alguien los cometió. Y eso debe demostrarse. Debe haber debe existir lo que se conoce con el nombre de personalidad de la pena. O sea, alguien es quien ha cometido la infracción. O sea que la infracción no puede existir porque sí, sin permitir escuchar el porqué de quién supuestamente la ha cometido. Entonces, por ejemplo, una infracción es de mera configuración objetiva, cuando se produce la infracción y no analizamos si algo ha sucedido para que termine el contribuyente, o en este caso el empleador, en esa infracción. Ejemplo, no presenta la declaración jurada el día del vencimiento. Ese es un aspecto objetivo, o sea, objetivamente la declaración jurada no se presentó. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente a una infracción, objetivamente. Ahora, si nosotros incorporamos, como dijo la Corte, el aspecto subjetivo, o sea que hay que atribuir no solamente objetivamente la infracción, sino subjetivamente a una persona, entonces la persona puede tener un argumento y decir, el banco donde tenía que hacer la presentación de la declaración jurada estaba de paro, o si la presentación de la declaración jurada se tenía que realizar por vía electrónica, se cayó toda la conexión de la ciudad porque vino el viento sonda. O sea, hay una cantidad de argumentos que pueden servir de defensa al sujeto. Y esos argumentos hacen
que esa infracción no se le atribuya subjetivamente. O sea, objetivamente está cometida porque la declaración jurada no se presentó, pero subjetivamente no se le puede atribuir. Entonces, allí nos estaría faltando un elemento fundamental, sustancial, para que la infracción se configure y le sea atribuible a un sujeto. Eso pasa en el ámbito tributario y nos parece correcto. Además, también existe el error excusable, que en su momento lo habíamos mencionado, la imposibilidad material de cumplir, que son institutos que rigen en todo el derecho, rige también en el derecho tributario, y que obviamente hacen que la persona no pueda ser sancionada, porque tiene esa excusa o porque puede demostrar que ha estado en imposibilidad material de cumplir. Pero cuando nos encontramos frente a estas infracciones que son de mera configuración objetiva, no importa todo ese análisis de por qué no se cumplió. Lo que importa, en este caso, es que no se cumplió. O sea, no se presentó la declaración jurada, le corresponde una sanción. Y no indaga el juzgador si... perdón, que me ahogué al principio cuando empecé a hablar y no puedo componer la garganta. Y no importa, decía, qué es lo que le ha sucedido, para decirlo en términos más simples, qué es lo que le ha sucedido al sujeto, por qué no pudo cumplir. O a lo mejor no es él, a lo mejor es otro. A lo mejor hay que atribuirle subjetivamente a otro. Pero cuando la infracción es de mera configuración objetiva, no importa el análisis del sujeto. O sea, no se detiene el juzgador en analizar al sujeto, sino simplemente que no presentó la declaración jurada, por ejemplo. Y además, como decimos al final de la pantalla, todas estas infracciones están tarifadas. Y se acuerdan que en el derecho tributario, en el ámbito de la 11.683, decíamos que el juzgador tiene que analizar cuánto va a ser la sanción, cuánto va a ser la multa, en función si es la primera vez o si es un incumplidor que viene ya reiteradamente pisando todas las infracciones posibles, si existe algún atenuante, si ha colaborado o no ha colaborado con el inspector. Eso analizamos en el ámbito de la 11.683. Bueno, acá no, como tan tarifada, entonces a tal infracción le corresponde tanto de multa y no se analiza más nada. A tal otra infracción, tanto de multa y no se analiza más nada. Lo cual es absolutamente criticable, aún dentro del ámbito de los recursos de la seguridad social, que son tan sensibles en cuanto a los objetivos que hemos tratado de puntualizar al inicio de la clase. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se conforma este conjunto de aportes y contribuciones? Bueno, acá tienen los distintos porcentajes. Como esto realmente lo damos a modo informativo, no le estamos preguntando, no preguntamos nunca en un examen cuánto es el porcentaje, pero sí más o menos tienen que tener una idea de cuánto es el aporte del empleado jubilatorio, el 11%, cuánto contribuye el empleador. Además, depende de las zonas, de los momentos, los empleadores tienen reducciones de sus contribuciones, así que esto es al solo efecto informativo y visual. Ahora, como dije al principio, algunos aspectos de la 11.683 se aplican a estos recursos. Y allí hay una maraña de normas sobre la que no nos vamos a detener porque no agregan absolutamente nada más que confusión. Y, por ejemplo, decimos que los artículos 1 y 2 de la 11.683, el 1 referido a interpretación de las normas y el 2 referido al principio de la realidad económica, se aplican también para los recursos de la seguridad social.
O sea, estos aspectos también los utilizamos para los recursos de la seguridad social. En cambio, como dijimos, en la determinación de oficio, tienen una determinación de oficio especial, no la de la 11.683, sino una especial. Acá le decimos, ¿ves? Con toda la letra, no es igual a la determinación de oficio de la 11.683. Es un procedimiento distinto. No obstante, estos aportes y contribuciones a la seguridad social se presentan mediante una declaración jurada. Se presentan en un formulario, que es el 951. Es ese formulario de declaración jurada, que no importa el número, lo que importa es que es una declaración jurada con todas sus consecuencias que realiza y presenta el empleador o el responsable. Pero genéricamente es el empleador. Para la estimación de oficio, la determinación de oficio, ¿se utilizan presunciones? Sí, existen presunciones. Y la presunción más contundente, bueno, la tenemos acá un poquito más abajo, pero antes de llegar a esas presunciones decimos que todas las presunciones establecidas por esta ley, que está refiriendo, no importa el número, ¿no? Acá está refiriendo a la 26063, que es la que ha tenido muchas modificaciones importantes. Operarán solamente en el caso de inexistencia de prueba directa y dejarán siempre a salvo la prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Se pueden utilizar presunciones para estimar de oficio los recursos de la seguridad social? Sí, pero es subsidiario. En esto sí es igual a la 11.683, es subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que trabajar en base real, o sea, acá dice prueba directa en base real, y luego, si no cabe más remedio, utilizaremos presunciones, cuando no se pueda utilizar la prueba directa o el cálculo directo. Por eso es que es subsidiario. ¿Se utilizan presunciones? La respuesta es sí, pero de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que hacer la determinación en base real o directa. Y cuando se utilizan presunciones, esto es muy importante porque lo dice esa ley, es que tienen que admitir la prueba en contrario. Esto es muy, muy importante, lo dijimos muchas veces, dijimos que el uso de presunciones facilita la labor de la administración tributaria, en este caso referido a los recursos de la seguridad social, pero siempre tiene que permitirse, en este caso al empleador, que aporte cuáles son los elementos por los cuales no está de acuerdo, o sea, que le permitan probar en contrario. Y ahora vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Dentro de eso, algunas presunciones son las que estamos mencionando hacia el final de esta pantalla, y la más importante y contundente es esta. Toda prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expreso o tácitamente. Lo traducimos a un lenguaje llano. Toda persona que camina dentro de una empresa es personal en relación de dependencia. Básicamente, esa es la concepción. Entonces, frente a las inspecciones, lo que hacen los inspectores, lo primero que hacen es relevar el personal. ¿Qué quiere decir? Uno por uno lo van anotando. A ver, usted fulanito, ¿quién es? Identifíquese, deme todos sus datos, le piden la fecha de ingreso, le piden cuánto es su remuneración, por supuesto de que lo hacen con todo el personal para saber la cantidad total, pero eso admite prueba en contrario. Lo veamos más despacito. Toda prestación personal quiere decir que hay una persona humana dentro, lo digamos genéricamente dentro de una empresa, pero también puede ser dentro del Estado, pero lo simplifiquemos y digamos dentro de una empresa. Esa prestación de esa persona humana dentro de una empresa, la presunción es que es relación de dependencia. Dice, se efectúa a través de un trabajo que realiza en virtud de un contrato laboral pactado. Estamos queriendo significar que hay relación de dependencia. Y ese contrato puede ser expreso, o sea, puede estar escrito, o puede ser tácito. Vuelvo a decir porque es importante. ¿Cómo detecta esto el Estado? En las inspecciones.
Llega una empresa, no deja salir a nadie, todas las personas que están adentro son personal en relación de dependencia, salvo que se pruebe lo contrario. A nosotros nos pasó en el estudio, cuando recién se comenzó a aplicar esta presunción, que nos hicieron ese relevamiento de personal. Y nosotros no somos una empresa, somos un estudio contable. Por eso digo, admítanme que simplifico diciendo empresa, pero en verdad son todas aquellas unidades en las cuales hay algún trabajo de personas humanas. Pues bien, los inspectores entonces llegaron al estudio y tomaron nota de todas las personas que se encontraban. Y dentro de ese relevamiento, una persona estaba en la cocina y otra persona estaba en una de las oficinas. ¿Por qué refiero a estas dos personas específicamente? Porque no eran personal del estudio y sin embargo en el relevamiento las consideraron inicialmente como tales. ¿Por qué? Por esta presunción. Toda persona dentro de una empresa es relación de dependencia. Pruébeme lo contrario. Bueno, ¿cómo le probamos lo contrario? Estas dos personas eran empleadas de un cliente en realidad. Y la que estaba dentro de la oficina estaba dejando papeles, factura y demás documentación para el trabajo que se realiza en el estudio. Y la otra persona había ido con esta primera y había pedido permiso para tomar agua, entonces se había desplazado hasta la cocina y estaba tomando agua justamente cuando la encontraron. Pero además tenían puesto el uniforme de esa empresa, pero hasta ahí, bueno, también puede ser que el uniforme no sea real, pero ¿qué hicimos? Aportamos el registro único de esa compañía donde estas personas trabajaban de tiempo completo, o sea, trabajaban 8 horas, incluso trabajaban de lunes a sábado, y como era un supermercado también trabajaban a veces los días domingo, y en el estudio se trabaja de lunes a viernes, en ese momento y ahora, entonces no había margen horario para que pudieran ser personas que trabajaran en relación de dependencia con nosotros, sino que estaban de paso. Y también puede ser que esté, por ejemplo, trabajando un plomero, puede ser que esté un cliente, puede ser que esté una visita, puede ser que esté un pariente. También nos pasó alguna vez tener que defender de un contribuyente de Cafayate, se hace el relevamiento y el dueño del negocio, que era un pequeño negocio unipersonal, el dueño del negocio estaba con una dificultad, había tenido que atender un pariente con algún problema de salud, y le pide a la novia si le podía atender el negocio durante esos minutos o esa hora que salió para trasladar el pariente. Justo en ese momento caen los inspectores. Entonces se presentan y comienzan a llevar el interrogatorio para el lado de que fuera una persona en relación de dependencia. Y la persona le decía, no, yo soy la novia del dueño. Sí, pero ¿usted desde cuándo viene acá? No, yo no vengo, estoy circunstancialmente, pero nunca viene. Bueno, a veces vengo, pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Bueno, más o menos desde que estamos de novio. Bueno, pero ¿desde cuándo? Bueno, hace como 2 años. Fecha de ingreso, desde hace 2 años. Remuneración. ¿Y usted recibe algún importe por esto? No, porque vengo a colaborar. Bueno, la cuestión es que así con preguntas inducidas terminaron completando un acta que luego pudimos probar en contrario, que en verdad se trataba de la novia frente a una contingencia y no de un trabajador en relación de dependencia. Y también otras presunciones que se utilizan son en base, por ejemplo, a cuánta energía se utiliza, cuánto gas se utiliza, el teléfono, o por ejemplo, si es un restaurante, cuántas mesas tiene el restaurante. Entonces, por ejemplo, si el restaurante tiene 50 mesas y la presunción es que no puede atender 50 mesas con un mozo, se supone que tiene que haber una razonabilidad, pero siempre permitiendo la prueba en contrario. Y eso es lo que queremos transmitirles, que es muy importante porque esto sí es parte del ejercicio profesional, que cuando en esas inspecciones inducen al empleado a contestar lo que no es correcto, el empleador de alguna manera tiene que tratar de neutralizar. Bueno, sobre este tema hay bastante más, hay
algunas causas de jurisprudencia, pero estamos llegando al horario. Y luego lo que es importante es lo del solve, que cómo se puede soslayar, superar o atemperar el solve, que lo van a ver, como dije, con el doctor Hernández Berni. Le voy a pedir que se detenga un poco más, porque necesitamos ver primero cómo funcionan los tributos para ver cómo funcionan en los recursos de la seguridad social. Así que esto le voy a pedir que él se detenga. Y las sanciones que ya vimos. Estos cuadros son simplemente informativos, no les preguntamos acerca de esto porque necesitamos de muchísimo más plazo, más tiempo, mejor dicho, para desarrollar. Los aspectos penales nos interesan en 2 puntos. En la Ley Penal Tributaria y Previsional, que esa la hemos desarrollado y sobre eso les preguntamos, y después sobre sanciones específicas. Y tenemos algunos ejemplitos como para que vean cuáles son las sanciones específicas y que son bastante severas. Por ejemplo, este que tenemos acá. Un incumplimiento que consiste en que se demoró, o sea, tiene mora en el depósito de aportes y contribuciones. En vez de depositar hoy, depositará mañana, pasado, cuando tenga dinero. Bueno, esa mora ya constituye una infracción, que si bien es cierto, tiene que tener intereses, pero en la concepción penal de los tributos, a nuestro modo de ver, no corresponde la multa, porque correspondería solamente el interés resarcitorio. Pero eso rige para los tributos. Acá justamente es distinto. Fíjense que dice, si la mora es de hasta 10 días posteriores al vencimiento general, se le va a aplicar una multa del 0,10% del total del importe ese que todavía no se ha depositado o que se ha depositado tarde. Por cada día de mora, y más los intereses, más los intereses. Si la mora va entre 11 y 30 días, 5% del total omitido. Y así fíjense cómo sigue el cuadro hasta llegar al 30% del total omitido. Por mora. Por mora se deberían cobrar solamente los intereses. No se debería cobrar multa porque tiene que haber omisión de ingresar de menos o directamente no ingresar. Pero acá lo que ocurre es que ingresa tarde. Sin embargo, la sanción es severa, porque tiene, por un lado, lo que sería la multa, esto es la multa, y por otro lado, el interés. Bien, tiene reducciones también, no nos detenemos en las reducciones, simplemente para que sepan. Y, como dije, los aspectos penales de la 11683. Acá les dejamos la bibliografía y la doctrina que hemos consultado, y bueno, con esto terminaríamos los aspectos más importantes de esta unidad. Igualmente, ustedes saben que estamos siempre a disposición de lo que necesiten, consulten, rindan pronto, no dejen pasar mucho tiempo para rendir, y una vez que tengamos la clase, siempre la subimos en el sector correspondiente. Así que ha sido un gusto, quedo a disposición porque nos queda claro que esta parte la damos muy, muy resumida. Igualmente lo que preguntamos son aspectos muy conceptuales que yo he tratado de puntualizar, y si tienen, como digo, una vez más dudas, no escatimen en realizar las consultas correspondientes. Así que muchísimas gracias, que estén bien. No se olviden, 2 clases para recuperar la próxima semana. Y hasta el día 6, al último minuto del día 6, tenemos plazo para cargar las regularidades. Que sea con éxitos, un gusto y que estén bien. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.